¿Y tú cómo te sientes en este momento? ¿Cómo estás llevando tu día a día? ¿Cómo estás viviendo la vida que el Señor te ha dado? ¿Estás pensando al límite? ¿Estás sintiendo al límite? ¿Estás viviendo las emociones al límite? ¿Estás hablando al límite? ¿Estás todo el tiempo limitado a esas circunstancias, a esas cosas externas que de una u otra manera interiormente están opacando tu espíritu? Hay muchas circunstancias que nos ponen a eso, a vivir al límite, a estar en esa línea de que si hablo más, digo algo, menciono algo, actúo de cierta manera, voy a llegar a dañar al otro, a cometer errores, a tal vez meter la mano en lo que Dios está haciendo, porque a veces cometemos ese tipo de errores, llegar a manipular lo que el Señor ya estableció en el cielo para que se haga en la tierra, porque creemos que como estamos viviendo bajo presión tenemos que actuar de la misma manera. Y en las cosas del Señor no son así. No hay que actuar bajo presión, porque cuando tú actúas bajo presión, actúas bajo las emociones y lo que estás sintiendo. Y esto lo que nos va a llevar es a embarrarla. Esto lo que nos va a llevar es a pecar. Esto lo que nos va a llevar es a interferir en el plan de Dios. Por eso debemos reposar en el Señor. Por eso debemos pedirle al Señor esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Por eso debemos de verdad tener esa sabiduría y ese discernimiento que el Señor solo nos puede dar a cada uno de nosotros. Porque es cierto que estamos en un mundo, estamos en unas situaciones que nos colocan de una u otra manera a vivir al límite, pero debemos de vivir de la forma que Dios necesita que lo hagamos. Ni siquiera Él lo necesita de la forma que nosotros de verdad lo necesitamos para poder bajar esas cosas del cielo y que se hagan aquí en la tierra. En la palabra del Señor en Eclesiastés 10, del versículo 1 al 4, el Señor dice lo siguiente: así como las moscas muertas apestan todo un frasco de perfume, una pizca de necedad arruina gran sabiduría y honor. Una persona sabia elige el camino correcto, el necio toma el rumbo equivocado. Se puede identificar a los necios tan solo de ver cómo andan por la calle. Si tu jefe se enoja contigo, no renuncies a tu puesto. Un espíritu sereno puede superar grandes errores. El Señor aquí nos hace varias comparaciones que de verdad son motivo para reflexionar en nuestra vida. Y es que Él dice, las moscas muertas apestan un frasco de perfume. Un frasco de perfume, sea que tenga notas de olores distintas, siempre va a oler rico, siempre va a ser un aroma agradable, siempre va a ser una forma en que podamos ver las cosas de diferentes maneras y de forma positiva. Pero si a ese frasco de perfume le ponemos moscas apestadas, moscas muertas, que las moscas ¿dónde están? Están en lo más sucio que puede existir, en las basuras, en los animales muertos, en una infinidad de cosas, pero nunca están en lugares perfectos o en lugares que vayan a generar cosas buenas. Realmente siempre están en lo apestado, en lo sucio, en lo contaminado. Y si estas moscas entran a este perfume, pues lo pueden arruinar. Inclusive les aseguro que si una persona ve un perfume súper costoso que pueden costar muchísimos dólares o muchísimos millones o lo que sea, pero si ese perfume, por más costoso, por más que su valor sea alto, está lleno de moscas, nadie lo va a querer usar, nadie lo va a querer tocar, nadie lo va a querer manipular, ni mucho menos comprar. Y el Señor hace una comparación con el tema de las moscas y el perfume y dice que así una pizca de necedad puede arruinar gran sabiduría y honor. Así como cuando tú dejas entrar a tu mente la duda, la incredulidad, la necedad, tu parecer, lo que tú crees, asimismo tú con ese poquito ya estás arruinando todo el plan de Dios y todo lo que Dios tiene para ti. Con esa pizca tú estás de verdad manipulando de una forma incorrecta para tener un producto errado, algo totalmente no deseado, por llegar a dejar pasar eso en tu vida. Cuando tú dejas pasar esa necedad, sencillamente te vuelves tan ciego de las cosas que ves, tan sordo de lo que oyes y ni siquiera dejas llegar a tu pensamiento las cosas buenas que Dios tiene para ti. Entonces el Señor dice que no dejemos que esas pizcas de necedad que creemos que son poquitas, que es que yo a veces de vez en cuando soy necio, no, tú no debes ser necio. Tú como hijo de Dios debes tener la sabiduría y esa sabiduría solo la encuentras en el Señor. También dice en el pasaje que
Una persona sabia elige el camino correcto. Si tú estás conectado con Dios, pues vas a hacer las cosas bien, vas a tomar las mejores decisiones para tu vida, vas a recoger los mejores frutos. Pero el necio siempre va a tomar el rumbo equivocado. Una persona necia siempre va a terminar mal. Una persona necia siempre va a terminar haciendo las cosas incorrectamente. Una persona necia siempre va a tener los frutos que nadie va a querer tener. Entonces, si el Señor nos dice que de verdad la sabiduría viene de Dios, que de verdad la sabiduría lo que nos traen son buenos frutos, que de verdad la sabiduría nos hace elegir el camino correcto, empieza a practicar la sabiduría, empieza a declarar sabiduría en tu vida, empieza a preguntarle a Dios todos los días, a cada momento, en cada situación, qué es lo que Él quiere, cuál sería su voluntad, y asimismo vas a empezar a ser una persona sabia, a tomar las mejores decisiones, no solo para ti. Tú que eres mamá y me estás escuchando, tú que eres papá y me estás oyendo, tú que eres hijo y tienes unos padres tal vez entre comillas necios y necesitas salir de allí, necesitas ayudarlos, empieza a buscar tú la sabiduría, que una vez tú la tengas, tú puedes ponerte el perfume de la sabiduría y esto por ende va a poder de una u otra manera llegar a las otras personas ese olor tanto que pueden llegar a tener también lo mismo que tú tienes. Cuando tú pasas por el lado de alguien que tiene mucho olor a perfume, que de verdad se siente el perfume en el lugar, y tú lo abrazas, lo saludas, y mientras tú lo estás saludando se te impregna en tu ropa ese olor. Así mismo la sabiduría, cuando tú eres una persona sabia y tú de eso le das a los demás, las personas también van a impregnarse de lo que tú tienes. Por eso por eso el Señor nos dice que tenemos que trabajar en nosotros primero que todo para poder darle a los demás de lo que tenemos. Pero si tú no eres sabio, pues ¿tú qué le vas a dar a los demás? Necedad. También dice el Señor que los sabios se pueden identificar y Él dice que con solo ver podemos saber si esta persona lo es o no lo es. Solo cuando tú sales a la calle y ves una persona que está pidiendo cosas en la calle, que de pronto no tiene absolutamente nada, nos podemos dar cuenta que para llegar ahí él tuvo que haber tomado un número de decisiones que lo llevaron a ese lugar, a esa situación, a ese momento. Y así es las mismas personas que son prósperas, que de pronto terrenalmente se les ve que tienen empresas, que tienen dinero, pues fue porque tomaron ciertas decisiones las cuales le generaron esos ingresos, las cuales los llevaron a estar en esa posición. Pero es eso, todos tenemos el poder de elegir porque el Señor nos dejó esa forma de nosotros vivir la vida, de poder elegir si esto sí, si esto no, pero también nos dejó el conocimiento donde sabemos qué es lo bueno y qué es lo malo, y también nos dejó la responsabilidad que si tú eliges mal, pues por ende vas a tener frutos equivocados, pero si tú eliges bien, eliges con el Señor, eliges con sabiduría, pues vas a tener los mejores frutos. Entonces recuerda que los sabios se notan absolutamente desde el momento que tú los miras, ya sabes quién es esa persona, qué decisiones ha tomado en su vida, cómo ha logrado llegar a estar bien o a estar mal. Él dice que si nos llegara a pasar o asocia una situación cotidiana, que si el jefe se enoja con nosotros, pues que no renunciemos al puesto porque nuestro espíritu es sereno y puede superar grandes errores. Esto lo podemos ver con cada una de las situaciones que pasamos al día a día, que todos los días nos levantamos y tenemos algo por resolver. Todos los días nos levantamos y nos pasan situaciones que tal vez nos pasan porque el Señor está evaluando cómo estamos nosotros practicando lo que nos enseña, o porque sencillamente es una prueba para subir de nivel espiritual, o porque sencillamente también puede ser el fruto de algo que se haya hecho anteriormente. Pero lo que el Señor quiere es que no renuncies. Por más que te estén pasando cosas difíciles, no renuncies. Por más que creas que no puedes, no renuncies. Resiste al enemigo y él huirá, dice su palabra. Entonces, la invitación es para que tú empieces a revisar esas moscas muertas que están andando por tu vida, que están rondando, qué es lo que está impidiendo para que tú de verdad seas una persona sabia. De esas personas que tú ves y dices, uy, la sabiduría de tal persona definitivamente viene de Dios, porque siempre trata de hacer las cosas correctamente. No somos perfectos, pero sí podemos llegar a ser sabios. Que haya sido Dios hablando a tu corazón. Dios te bendiga.